En la antigüedad éramos salvajes. Un día llegaron los humanos y nos ascendieron, nos dieron inteligencia. Ahora esperamos su regreso. Hoy, en las pantallas, Gandalf Alpha. A todos de nuevo, soy Rubén Escardán. Lamento mucho la espera. Tengo unos fines de semana demasiado liados y no me da tiempo a grabar todo lo que me gustaría. Pero por fin hemos llegado a Gandalf Alpha, el suplemento de Mutant Year Zero basado en estos animalicos. ¿Por qué? Bueno, aunque me parezca una portada, el juego no es de humor. De hecho, es especialmente cruel, es terriblemente cruel. Y hay una parte que no voy a poder hablar porque yo con este juego, al contrario que Mutant Year Zero, pues soy jugador y entonces los pormenores de la campaña no voy a poder hablar de ellos porque no sé de qué palo va. No sé cómo acaba. Así que bueno, cuando lleguemos a ellos intentaré hacer una explicación. Al contrario de lo que pasó en Mutant Year Zero, la campaña básica, aquí no vamos a vivir en la zona, vamos a vivir en lo que se llama el Valle del Paraíso, que es este valle de aquí, en el cual es un lugar mucho más cerrado, con una comunidad mucho más amplia, en el que hay muchas relaciones y en el que hay rencillas entre los distintos pueblos de allí. No va tanto por explorar una zona, sino intentar explorar qué narices ha pasado en Valle Paraíso y qué son esas criaturas míticas que llaman humanos, que una vez a los antepasados les ascendieron y llevan muchísimo tiempo sin verse ninguno, ¿no? Debido a su desaparición. Pero bueno, lo primero que vamos a ver en el primer capítulo es Prisioneros del Valle de Paraíso, en el que nos van a explicar un poco las bases de este Gandalf Alpha. Utilizan el mismo sistema con algunas modificaciones, sobre todo algunas mejoras. Algunas te dicen que de hecho las incluyas porque son mejoras sobre el reglamento. Podemos decir que es una versión Mutant Year Zero 1.1 quizás, y te dicen que te la lleves. Así que es importante poderlo leer. Y porque no puedes hacer asunciones. Los animales, algunas cosas funcionan de forma diferente y no todo funciona exactamente igual, con lo cual hay que, los pequeños detallitos, pues hay que tenerlos en cuenta. También en los típicos capítulos de cómo jugar al rol, ¿no? Lo siguiente que tenemos es la selección del animal. Tenemos varios tipos de animales en los que podemos escoger, que son perro, gato, rata, oso, simio, conejo, tejón, reptil y alce. Me parece limitado. Podrías hacerte tu propio animal sin muchos problemas, pero bueno, estos son los animales que viven aquí en la zona de Gandalf. ¿Por qué? Pues porque son los con los que los humanos estaban experimentando en el momento de su caída, ¿no? Tienen además una serie de nombres, que hay dos tipos. Tienes los nombres de esclavo y los nombres con los que te bautizan. Depende de la camada, pues te llaman de una forma u otra. Y tienen nombres, por ejemplo, los perros tienen nombres de astronauta y se le ponen además un número dependiendo de la camada. Si tú naciste desde el quinto, pues a lo mejor eres Armstrong 5, ¿no? Luego tienen lo que se llaman los nombres de la resistencia, ¿no? Que intentan eliminar estos nombres de esclavo, porque la resistencia piensa que son esclavos de una entidad que son los protectores del valle, y se ponen nombres más acordes a sus propias naturalezas, como garra grande, pies veloces, dientes rotos y ese tipo de cosas. También tenemos la apariencia, la edad, en la que bueno, pues aquí los personajes son tremendamente jóvenes porque son animales. Un perro pues vive entre 9 y 14 años, ¿no? Las características son las mismas, van a depender un poco de la edad que tengan, porque la edad que tengan nos vas a dar, cuanto más joven seas, vas a tener más puntos de característica pero menos de habilidad, y si eres muy viejo vas a tener menos de característica pero más de habilidad. Es un poco lo que te va a ir interesando. En principio, por cómo funciona el juego, los puntos de característica son más importantes porque se utilizan para varias, ¿no? Pues una habilidad tienes una habilidad y una característica pues se convierte, sumas entre esas habilidades. Pero como funciona el juego, y lo veremos más tarde, a la hora de tirar los unos tú no puedes rerolearlos, con lo cual pues tienes ahí el arma de doble filo.
Tienes una serie de poderes animales, depende de la especie, pues tienes unos poderes a otro. Por esto digo, puedes hacer técnicamente lo que quieras, porque tú lo que tienes que determinar es qué tipo de animal eres y con qué poderes saldrías. Esto es importante porque los animales aquí no, o sea, tú pues, por ejemplo, cuando tienes un perro, pues podrías mordir más fuerte, pero no, esto no funciona así en este juego exactamente. Aquí los humanos han ascendido a los animales, a lo que parece ser estas criaturas humanoides, ¿no? Estos animales antropomórficos, pero se comportan como seres humanos, intentan evitar volver a las viejas costumbres, acudir a la naturaleza, a su yo salvaje interior. Así que los poderes animales, o sea, las cosas más propias de su yo animal, no pueden desbloquearlas. Para eso necesitan usar puntos de salvajismo con el que activar sus poderes. Es una forma rara de limitar y de crear el sistema del juego. Funciona. A veces se te queda un poco raro, pero funciona. Por ejemplo, ¿por qué si soy un alce no puedo usar mis cuernos? Pues porque para eso necesitas usar el poder de los cuernos, ¿no? A veces tiene ese tipo de cosas extrañas. Bueno, tiene el tema de las relaciones y los sueños, en el que bueno, pues todos sus personajes van a tener relacionados con varios personajes y tienen un sueño que cumplir, ¿no? Aquí es mucho más importante quizás que en Mutant Year Zero, donde pasas poco tiempo en el arca y algunas de esas cosas son más abstractas, más con la comunidad, pero aquí formas comunidades y las luchas de las comunidades y la política entre la comunidad y la amistad entre comunidades es un tema muy importante. Aquí se usa mucho más el tema de las relaciones y el relacionarte con el valle y con tus vecinos del valle. Muchas veces tiene mucho más importancia que en Mutant Year Zero, que en el que el tema de la exploración, la búsqueda de lo desconocido, el contacto con qué hay más allá del siguiente manzana de edificios es muy importante. Aquí no pasa esto, más que nada porque todos los jugadores conocen a perfección el valle, salvo las zonas prohibidas, porque hay una serie de zonas en las que tú teóricamente no puedes adentrarte porque te mueres. Cabe destacar, obviamente, que de esto va la campaña. Tu morada es, tienes que crear un poco tu casa, desarrollar un poco tu animal, escogiendo los poderes y todo este tipo de cosas. La verdad, todo bastante chulo. La ficha tiene algunas mejoras respecto al anterior. Por ejemplo, aparece el tipo de dado en la propia sección. Algo mis jugadores lo hicieron, se dibujaron un dadito de colores. Y bueno, pues aquí parece que está oficial, ¿no? O sea, se nota que se dan un poco más a hacer de fichas y eso se demuestra. Tenemos las profesiones son diferentes, de hecho se pueden mezclar con las humanas, te dicen, a partir de un momento dado te dicen que tú puedes escoger profesiones humanas y los humanos pueden escoger las profesiones animales, ¿no? Tenemos el carroñero, es uno de mis favoritos. El carroñero es un personaje que lleva una especie de carro de la compra o similar en la que va metiendo basura por todas partes. Y en un momento dado puede meter la mano y sacar un objeto que pueda ser útil para la situación. Puede perder el carro y tarda tiempo en llenarlo, tal. A mí me mola mucho, es uno de casi mi clase favorita. El cazador es un personaje que va más al tema de cazar y conseguir comida. Por cierto, comida y agua aquí no es tan complicado, sobre todo en ciertas zonas del valle. Sobre todo el agua, cazar a lo mejor es un poco más complicado, pero conseguir agua es relativamente fácil, no tienes ese problema como en el anterior. Más que nada porque hay ríos de agua natural en el que no están contaminados y tal, o sea, está bastante chulo. El guerrero tiene una habilidad muy buena, es el metepalos. Al contrario de los metepalos humanos, el guerrero tiene una habilidad que es medir el enemigo, que es que básicamente puedes saber los atributos del contrario. El sanador permite curar, el vidente permite predecir el futuro y adivinar cosas. Y a continuación pasamos al capítulo de habilidades. Son las mismas, creo que no tenía ni una sola diferencia. Con lo cual, bueno, a lo mejor tenía alguna, no recuerdo exactamente. Ah, sí, dominar. Claro, aquí la habilidad social, claro, aquí depende un poco tu especie, porque cuando un conejo está intentando convencer a un oso, pues no funciona igual, ¿no? Que un humano intentando convencer a otro. Bueno, aquí intentas imponer tu dominio casi primitivo a la otra entidad. Tiene unas diferencias mecánicas, sobre todo es una diferencia tonal.
Tienes elementos de acciones, el sistema de tiradas. Aquí se tira igual, coges tu atributo más habilidad, más objetos si procede, haces un pool de dados, tiras, los 6 son éxitos. Que no saca suficientes éxitos, puedes decir rolear, pero no puedes repetir los unos de objeto ni de atributo, porque si los mantienes, se mantienen los unos, repites todos los que no sean unos de esas dos categorías, de las habilidades los tiras entero. Pero tiene un problema, que es que en esta segunda tirada, todos los unos que haya habido, incluidos los que no has tirado del anterior, los de atributos se convierten en punto salvaje, que está bien, pero el problema es que te hace daño en el momento, pero te permite hacer tus poderes después. Es como el yogur helado, es malo, pero es bueno, pero es malo, pero es bueno. Y después tenemos los de objeto, que lo que hace es que el objeto se va degradando. Cuando se degrada un objeto por completo se rompe. Y bueno, habitualmente pues es un problema porque no se pueden reparar. Si os habéis fijado, además no existe una clase de técnico, con lo cual la reparación o la construcción de objetos improvisados no es tan sencilla. Pero bueno, seguía por el tipo del cesta a la compra, que puedes sacar objetos de ahí. Después tenemos los talentos. Todos los talentos son distintos. Algunos molan un montón, otros, bueno, pues son más mierda, como pasa con el básico. Todos se pueden mezclar. Los generales perfectamente se podrían mezclar con el básico. De hecho, viene muchas veces esta cuestión de juntar ambos mundos. Y de hecho, bueno, pues el final de la campaña va un poco de eso. Poderes animales, nos describen todos los poderes animales. Funcionan igual, gastas puntos. Cuando gastas puntos tiras un dado, sacas igual o menos que los puntos que has gastado. Tienes una consecuencia negativa, que es que básicamente tu yo animal empieza a despertar. Cada poder gasta puntos salvaje. Bueno, tienes habilidades pasivas y habilidades activas del poder. Habitualmente siempre, al contrario, aquí exigen gastar puntos. Al contrario que los mutanciones, estos no son tan determinantes, o sea, directamente mutan ya a 0. Un poder te puede resolver una escena. Aquí son más útiles que definitivos. También empiezas con más, empiezas con 2 y es relativamente más fácil de conseguir adicionales, al contrario que en mutan. Y una cosa muy chula, que me parece un gran acierto, es que no existen las reservas individuales de poder salvaje para el narrador. El narrador, al principio de un encuentro, va a determinar cuántos puntos de poder salvaje tiene, y esos son para todo el encuentro. O era para la sesión, ahora no me acuerdo. Bueno, determinas una serie de puntos salvajes, que estos son los que vas a tener para todos tus enemigos, haciendo una reserva común. Lo cual no te hace la microgestión, que a veces era un coñazo, decir, joder, mis jugadores están enfrentando a un grupo de 10 mutantes. No solo tengo que determinar qué poderes mutantes tienen, sino cuántos puntos tienen y llevar el conteo de cada uno. Es un puto coñazo. Me está recordando mucho, hasta que descubrí que hay una forma simplificada al combate de naves de Star Trek, donde lo estábamos pasando canutas en un combate espacial. Porque, bueno, pues no me había leído que había una forma simplificada de gestión para PNJ, porque no me acordaba. Lo leí cuando leía el juego, pero cuando he jugado pues no me acordaba. Pero bueno, esas cosas pasan, ¿no? Vas aprendiendo. Hablaré de Star Trek, porque es un juego que me ha molado mucho, ¿eh? Eso será en otro programa, además de la misma compañía. Bueno, esto es Free Alien, pero bueno, Modifuse, que a mí yo los confundo, tienen tantos productos como se autodistribuyen a sí mismos. Los confundo. Bueno, Conflicto y Trauma nos van a hablar de cómo funciona el sistema de tiradas, combates y tal. Es un poco como el que he dicho. Cuando mete joyas, lo que pasa es que los números de éxito se transforman en daño dependiendo de las armas que lleves. Tienes una serie de maniobras ofensivas y defensivas que puedes usar gastando éxitos. Cada éxito que sales te dan acceso a maniobras como hacer más daño, esquivar mejor, hacer un contraataque, ese tipo de cosas, armas a distancia. Aquí las armas no funcionan de forma tan espectacular como la anterior, porque no hay armas de fuego casi. Funcionas mucho con arcos, ese tipo de cosas. Porque va un poco de eso. O sea, los animales no saben crear municiones, no saben disparar escopetas, no saben nada de eso. Funcionan con armas mucho más primitivas. Ballestas, lanzas, arcos, hachas, espadas. Pero con el tiempo van a tener acceso a ciertas cosillas muy muy chulas que no tienen acceso en los mutantes, ¿no? Los mutantes es verdad que empiezan con esta ventaja tecnológica,
Pero en el Valle de Geldaf hay acceso a algo que uno de mis jugadores decía que le faltaba en Mutant Year Zero para que terminar de ser ese elemento Fallout, ¿no? Que es las armas tecnológicas, ¿no? Las armas de plasma, las armas láser. En el Valle de Geldaf los jugadores van a terminar accediéndose con ese arsenal porque es tremendamente común no solo encontrar recambios, sino que encontrar ese tipo de armas. Tienes el mismo sistema de heridas críticas, ha cambiado el sistema de recuperación, no funciona igual. En el anterior la cosa es que funcionaba para poder recuperarte necesitabas comer el doble, o sea, si necesitas comer una ración necesitas comer dos, aquí necesitas comerte una ración por punto a recuperar, necesitas, o sea, básicamente necesitas gastar más. Y además, dependiendo del tipo de... Te dicen, por cierto, que lo portes a Mutant, dependiendo del tipo de animal que tengas, la forma de recuperar empatía difiere. Por ejemplo, el oso se recupera empatía hibernando y aislándose de la sociedad, ¿no? El perro, por ejemplo, es buscando y jugando con tu manada. El gato, acariciar, lamerse y limpiarse, ¿no? O sea, a él o a otro. O sea, funciona de esta forma. Tiene la misma tirada de daños críticos. No sé si cambia alguna cosilla, pero bueno, en general es la misma. Y bueno, tienes más condiciones. Aquí tienes más condiciones alteradas, como la hipotermia, o que en el anterior no existe. De hecho era curioso, ¿no? Porque tenías objetos que te protegen contra el frío, pero no había reglas propiamente de frío. Sigues teniendo los lingotazos, el ahogarse, las explosiones, la descomposición. El juego, como ya he dicho, funciona como un básico completo. De hecho, se puede jugar de forma independiente. Meramente es una actualización de reglas y un montón de cosillas nuevas que si tienes Mutant los puedes ampliar porque los puedes fusionar. Pero el corpus de reglas vienen los dos. Lo que varía es la campaña y varían que los objetos son distintos, los enemigos son todos distintos, no se parecen ninguno. O sea, el capítulo más parecido es el de habilidades y ya está, porque los talentos todos son nuevos, los poderes salvajes todos son nuevos. El principio de reglas que viene actualizado aquí, con lo cual es mejor. Y las habilidades es lo único que es igual. Todos los talentos, todas las profesiones, todo lo demás es 100% nuevo. Valle Paraíso, aquí nos hablan de cómo funciona el valle, cómo te alimentas, los pueblos, los drones, la resistencia, las máquinas porque aquí el valle de vez en cuando aparece una serie de máquinas que empiezan a cazar a los animales para llevárselos. Hay muchas teorías de dónde se los llevan, ¿no? Desde que se los llevan a laboratorios donde los matan hasta que han sido elegidos por los dioses humanos para ascender, ¿no? Y irse con ellos. Tienes además toda la descripción de toda la topología del valle. Es mucho más detallado porque, ya os digo, no es la zona. Hablan todos los hábitats. Los hábitats son los pueblos, los 8 pueblos de la zona, porque aunque hay 9 razas, la 9ª es errante, vaga por todo el valle. Y te habla de todas las localizaciones, del castillo de las ratas, el pueblo de las cabañas, que es donde viven los perros, los gatos, la posada donde viven los perros. Había una especie de isla que no me acuerdo cómo se llama, donde viven los monos. Y te hablan un poco de qué hay allí, cuál es el resumen de la zona, cuál es su política, cuál es su estado. Porque algunas de estos pueblos han tenido guerras. La guerra entre las ratas y los conejos, pues es algo bastante bestia. Todo el mundo odia a los perros, porque los perros todo el mundo dice que son colaboracionistas, que trabajan junto con las máquinas porque es la raza privilegiada por los experimentos. O sea, es mucho más rico, mucho más complejo y hay que tenerlo mucho más en cuenta, que es en la zona, que casi se va generando incluso la política a medida que vas explorándola. A continuación tienes tu trabajo como directora de juego, que es el capítulo de director de juego, en el que nos dan las bases. Tiene ciertas cosas que se parecen con el anterior, pero no es exactamente igual. Aquí empiezan a hablar algunos misterios de esto, el por qué se formó el valle, qué sentido tiene y por qué se abandonó. A continuación tienes vigilantes y monstruos, que son todos los monstruos del juego, en el cual tienes una sección entera de cyborgs, robots, drones y similares. Son los mayores enemigos del juego, son súper duros. O sea, de hecho, cuando ves uno de ellos, huye, porque es como enfrentarte a un Terminator al principio del juego. Son brutales y son, pero
acojonantes. Lo que pasa es que tarde o temprano los jugadores van a encontrar contramedidas para enfrentarse a ellos, ¿no? Monstruos recuerda mucho a los de Mutant Year Zero, aunque no tiene lo mismo. De hecho, yo creo que aquí la selección de monstruos está mejor hecha. Y por último los eventos, ¿no? Que son géiseres, avalanchas, nubes de gas, socavones, todos estos eventos meteorológicos que tenía. Lo que en anterior se me da fenómenos, aquí son más eventos meteorológicos, ¿no? Como que de repente aparezca una lluvia de la nada, ¿no? No vas a encontrarte un pueblo holográfico. Artefactos, todos los artefactos son nuevos, de hecho dicen que los puedes combinar. Tienes una nueva lista de artefactos, no son tantos como en el básico anterior. Vienen recordar que vienen unos 30 artefactos nuevos, y en el anterior pues vienen, creo recordar que venían como 50, o sea, está bien, entre los dos tienes 80 artefactos nuevos y son 100% nuevos, no hay ninguno repetido. Y tienes, bueno, pues todas las clásicas, ¿no? Desde el mechero hasta un osito de peluche, hasta una armadura, hasta un casco de fútbol americano, ¿no? Importante es que vuelve a haber objetos de historia, que son armas, todo el tema del armamento guapo para destruir androides, que es todas las armas láser, de plasma, todo este cachivache de super alta tecnología, que los animales tienen muchísimo acceso de él porque, bueno, pues porque tienes muchísimos artefactos que van de este tipo de cosas, ¿no? Y hay formas muy relativamente sencillas de encontrarlo. A ver, relativamente, ¿eh? No te las regalan, pero que aparecen. No es algo que digas, no voy a encontrar una pistola láser en mi vida. No, van a aparecer. De hecho, por lo que me han contado, es que la campaña necesitas eso para poder terminarla. O sea, es casi como si habéis jugado World of Warcraft, como entrar en Molten Core. Tú no puedes entrar en Molten Core si no has entrado en Molten Core, que es muy surrealista, pero funciona así. Porque para poder progresar en Molten Core necesitas equipo que te dan gente de Molten Core. Entonces, esta era una mazmorra muy mal diseñada. Bueno, después tenemos Huida del Paraíso, que es la propia campaña. No os voy a poder hablar mucho de ellas porque la estoy jugando, no sé exactamente de qué va. Sé que acaba de una forma terrible porque todos los suplementos del juego que te mencionan esto y el capítulo final de conversión de los animales huyendo a la zona te dicen que ya no pueden vivir en Valle Paraíso, así que supongo que ocurre algo bastante terrorífico que provoca que los jugadores tengan que huir. Los jugadores van a empezar siendo miembros de la resistencia y tienes unas tipo de acciones de resistencia, que es distribuir propaganda y tal. O sea, vas a llevar como un grupo de resistencia francesa en la que vas a tener una serie de acciones de resistencia, y luego vas a tener tus misiones de resistencia. Hay una serie de... Tú puedes ir haciendo misiones de resistencia de tu día a día, y cuando llegas a ciertos momentos clave, que no sé cómo se activan exactamente, lamentablemente, ya os digo que estoy jugando, entonces por respeto a mi director de juego no me lo he leído. De hecho, hay partes de aquí que me he leído porque pues en ese momento no sabía que lo iba a jugar, y otras meramente pues porque pues lo sabía antes incluso de tener el libro, ¿no? Pero que la vida de Paraíso, hay una serie de momentos dados que se activan una serie de eventos que van levantando la trama y lo que está pasando, ¿no? Secretos del Valle Paraíso, pues es una descripción de todas las localizaciones. Te vuelvo a decir, no me lo he leído como para saber tal, pero son de todas las localizaciones del atlas anterior que hablé del juego, que ese sí es público para los jugadores. Pues aquí es todo lo que no te cuentan allí. Por ejemplo, si en el pueblo de los osos te cuentan lo que realmente está pasando. Hay una serie de zonas en el Gachetir que te dicen, y aquí está la vieja casa de los vigilantes de no sé qué. No vayas porque todo el mundo ha ido a muerte. Pues aquí te cuentan qué pasa en esa cabaña, ¿no? Pues es todos los secretos de todas las localizaciones de la ambientación. Por último es Geldaf Alpha, en la cual pues es el final de la campaña, es el propio laboratorio de Geldaf, igual un poco al famoso laboratorio Delta de la campaña del original. Y por último, el camino hacia la zona, que es los motivos por los que los personajes se van. Dicen meramente, tal y como se puede observar por el final de la campaña, seguir viviendo en el valle no es una opción, así que supongo que pasa algo suficientemente gordo como para que no puedas seguir viviendo allí. Y entonces te hablan del peregrinaje a la zona, cómo se empiezan a juntar con los humanos y cómo unir a los supervivientes de aquí con los miembros del Arca. Vienen algunos proyectos de Arca Nueva,
y cómo los animales pueden construir sus propias arcas, lo cual, bueno, pues abriéndote aún más el abanico de juego. Ya os digo, a mí me parece que es un pedazo de suplemento, es lo mejor que tiene Mutant Year Zero. O sea, si tenéis que dudar entre algo que vais a comprar después de Mutant Year Zero, incluso antes que los Stone Compendium, yo recomiendo este, porque las posibilidades de juego son brutales. Recomiendo este o Mutant Year Zero, lo que os mole. O sea, si os mola más el tema de la exploración y todo eso, llevaros si os mola mucho el tema de los animales antropomórficos, una historia mucho más, quizás más rica, más detallada y mejor expuesta, esta. La que tiene la otra es que es mucho más libre y da más la sensación de esa búsqueda de lo desconocido. Esta es una campaña, desde mi punto de vista, más clásica. Así que también lo que estéis buscando. Y si estáis jugando, yo recomiendo jugar primero que el alfa y después Mutant Year Zero, para que en cierto momento dado los animales puedas juntarlos, ¿no? Puedes empezar con tu campaña con mutantes y a mitad de campaña o un cuarto de campaña o cuando X juntarlo con todo lo que viene aquí en Geldaf Alpha. Y creo que, bueno, los dos combinados es un juego súper amplio. Ya os digo, muy chulo, para mí 100% recomendable. A continuación, bueno, voy a hablar... como ha pasado tiempo, pues me he podido leer cosas adicionales y parte del planning que tenía pues se me ha ido, porque el no grabar, pero yo, aunque no grabe, yo sigo leyendo y sigo haciendo cosas de rol. Entonces, pues en todo este periodo de tiempo, pues me he podido leer Sturm and Drag y Exo 2963, que va a ser las dos siguientes cosas que voy a hablar, porque ya sabéis que me gusta mantener las líneas, reseñar las cosas de las líneas según vayan, de las líneas que ya he reseñado, los suplementos, no alejarlos demasiado, así que eso va a ser lo siguiente que vaya a hablar. Pero por lo demás, soy Ezcardan, hasta otra.